Ok, vamos a comenzar un nuevo video y voy a hacer un girasol. Va en una maceta, pero yo no la voy a poner en la maceta ahorita porque como lo tengo que enviar, la maceta se va a romper. Entonces le estaba diciendo a mi clienta que ella pusiera la maceta y yo le explicaba cómo ponerla, ¿no? Pero voy a ponerla así sobrepuesta sobre una maceta que tengo. Creo que sí tengo, porque es que la verdad, como ya saben muchas personas, me estoy mudando de casa y entonces creo que ya me deshice de macetas para no estar cargando. Como ahora tengo un jardín grande, bendito sea Dios, entonces por eso ya no tengo macetas. Si no, voy a pedir prestado una y para que lo vean cómo va a quedar. Pero, ok, vamos a utilizar estambre angorita. Pueden usar cualquier tipo de estambre, ese no sería el problema. El número de gancho viene en la etiqueta del estambre. Si no, dependiendo del grosor, van a ir poniendo el gancho. ¿Ok? Por lo regular, casi siempre es 3 a 3,5. ¿Sí? 4,5 es cuando ya es un poco más grueso, como el cadeneta o Charlie Junior, pero casi todos por lo regular es con el gancho de número 3 o 3,5. Voy a usar café para el centro del girasol. Lo mejor sería que usaran color mostaza, pero no he conseguido. Entonces, lo voy a hacer en café, el amarillo para los pétalos y el verde para el tallo y las hojas. Voy a ocupar banderillas para los tallos, para el tallo, ¿ok? Se vería hermosa también hacer varias flores y ponerlos en una canasta para que se viera así hermoso y no hay nada de que voy a regarlas o voy a cuidarlas. Que eso estaba pensando, hacer tulipanes de diferentes tonos y margaritas y girasoles y todos ponerlos en una canasta. Yo creo que se vería hermoso o ya sea para un obsequio, también quedaría muy bien. Ahora, yo voy a utilizar gancho del número 3, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Espero les guste. Lo estoy sacando de una foto que me mandó la clienta. No sé quién es la diseñadora, pero sí, la idea no es mía. El patrón lo voy a tratar de sacar yo, pero la idea no es mía. O sea, sí estoy copiando la foto de un lado, pero también no pensaba subir tutorial, pero compréndanme, hay personas que les está costando mucho leer patrones, entonces lo hago por ellas para subir este tipo de videos. Ténganme paciencia y les dejo el link, yo creo que de donde está la foto de esta macetita y agradeciéndole a la chica que hizo la idea, ¿sale? Comenzamos. Voy a empezar con el color café y voy a hacer el centro. Vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ahora, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Cuando digo lo tejo y regreso, es momento para que le des pausa al video, tejas y luego ya que termines le das play, ¿sale? Es más fácil, para que no sientan que voy muy rápido dando las indicaciones. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos.
Otro tip que les voy a dar, si la quieren más grande, nada más con que cambien el grosor del estambre y el número del gancho, con eso sale más grande. Pueden seguir las mismas indicaciones, no hay variaciones y entonces les va a quedar pero más grande, ¿sale? Pero es nada más eso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Lo tejo, me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Uy. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento. Voy a mover los aumentos. Luego voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y como comencé con 3, terminó con 2 para completar el jueguito de 5 puntos bajos. Me tienen que dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 11 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No hay pierde. Es el momento para que invite a todos los que pasan por mi casa o mi canal, es que le digo casa porque es la casita de Puchis, que se suscriban, los invito cordialmente a que se suscriban, que me dejen comentario, que me dejen una manita arriba. Yo leo todos los comentarios. A veces, si ven que me tardo, es que algo pasa porque no me salen todos los comentarios y a veces me salen hasta 15 días después. No entiendo qué es lo que pasa, pero yo procuro contestar todos. Así que ténganme paciencia, pero sí los contesto todos. Si tienen dudas o algo, están mis redes sociales para que me dejen, me pregunten algo más específico de dudas sobre algún tutorial. ¿Ok? Entonces, los dejo las 4 vueltas o 3 vueltas, 3 vueltas y regreso. Ok, hice hasta la vuelta 10 porque a la 11 ya se me hizo como que mucho. Vamos a hacer otra igual y entonces regresamos, ¿sale? Dejan exactamente otra parte igual del mismo color y regreso, ¿ok? Ok, ya las tejí. Entonces, no las voy a unir. En la segunda le dejé mucho estambre. Si no se lo dejaron, no se preocupen, pueden hacerlo después, o sea, agarrar la madeja y cortar un pedazo y ya unir. No lo voy a unir porque quiero poner los pétalos aquí. Voy a ver cómo queda, ¿no? Entonces, queda medio infladito el girasol, así. ¿Ya ven? Y entonces, ahora vamos a hacer los pétalos. Los pétalos los voy a hacer en el tono amarillo y vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Luego cierro la vuelta. Entonces, subo con una cadena y hago 6 aumentos. ¿Ok? Un aumento en cada punto. Nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer
un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los dejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 18 puntos bajos. ¿Ok? Punto por punto, los dejo y regreso. Ok, de la vuelta 5 a la 7 también sigo tejiendo punto por punto. Perdónenme, se me pasó. Entonces lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto de la vuelta 4 a la 7. En la vuelta 8 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 voy a hacer un punto, una disminución. No es cierto. Voy a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? Para que nos queden 6 puntos bajos. Ahí está. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 y 10 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé. Voy a dejar un poco de estambre para unirlo al centro. Entonces voy a hacer 12 petalitos a ver si me salen. Si son menos o más, yo lo indico en el video. ¿Ok? Vean. Ok. Miren. Ya hice 2, 4, 6, 8, 10 pétalos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Necesitamos también forrar el tallito para poderlo clavar en la maceta. Pero vamos a hacer esto. Primero voy a llenar lo café. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ensartar la aguja y ahorita en la mañana me estaba viendo y vean, me salió como callo bien raro. No sé qué onda. Ok, vamos a hacer esto. Las dos las vamos a unir punto por punto, pero vamos a dejar 3 puntos sin unir. ¿Por qué? Esto lo escondemos. Voy a clavar el tallo de tal manera para que pueda sostener la flor. Entonces necesito ese espacio para introducir el palito. Entonces, vamos a hacer esto punto por punto. Lo unimos y lo vamos a rellenar para que sea como si fuera real. ¿Sale? Entonces, lo termino de unir y regreso. Ok, antes de cerrarlo más, voy a rellenar. ¿Ok? Entonces, empezamos a rellenar y regreso. Ok, vean. Voy a dejar este hoyito para poner el tallo. Entonces, voy a cerrar, remato y mando a otro lado. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Ahora, vamos a pegar los pétalos. Estos no van rellenos. Entonces, voy a hacer esto. Voy a unirlos y los voy a ir pegando por la orilla donde uní el centro de la flor. Vean, atravieso abajo, atravieso el pétalo. Y así nos vamos pegando los 10 pétalos de la flor.
El número de pétalos también depende mucho qué tan flojito o tan apretado tejan. Si le salen más pétalos, no importa. Si son menos, tampoco. Eso depende al pulso que tengan ustedes para tejer. Entonces, lo hago y regreso. Vayan pegando pétalo por pétalo. ¿Ok? Vean. Va quedando así. ¿Ok? Ok, vean. Había hecho 10 pétalos y vean, a la mera hora nada más me cupieron 9. No hay problema. Pueden ser 8, pueden ser 9. Y entonces aquí voy a poner el tallo. ¿Ok? Entonces, lo que estoy pensando es, déjenme veo la foto, de forrar nada más el palito. ¿Por qué? Porque resulta podemos meter otro aquí, miren, para que no se vea el tallo. Ay, no, pero siento que se vería mal. Bueno, a ver. Sí, miren, para que no se vea el palito, voy a poner al último este pétalo, ¿ok? Entonces sí serían los 10 pétalos. Y así ya no, no se verían mal. No, y sí cabe. De hecho, sí cabe, miren. Y entonces, aquí vamos a poner las hojas. Entonces, ok, voy a hacer esto. Voy a ponerle silicón. La punta la dejo del otro lado para que puedan clavarlo a la maceta, al unicel, que es como un unicel, para arreglos florales. Y entonces, con eso lo van a clavar y van a colocarlo. Miren, yo lo estoy poniendo, sale. Aquí quedó. Entonces lo voy a dejar secar y ya al final voy a pegar el pétalo. Ahorita no lo pego porque está el silicón fresco y se va a pegar de otra manera y no me va a ayudar en eso. Entonces, ya que tengo el palito clavado, vean, ¿sí? Entonces, ahora necesitamos hacer las hojas. Las vamos a hacer. Ok, vean, ya se secó. Entonces, ya hice una hoja. Ahorita les explico cómo hacerlas. Y estas van a ir así. ¿Ok? Entonces, voy a hacer, yo creo que 3 hojas para que quede clavado y rodee la maceta. O 4 hojas, dependiendo como ustedes gusten. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a enseñarles a hacer las 4 hojas o las 4 hojas y vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. ¿Ok? Ahí está. Y lo cierro. Ok. En la tercera vuelta voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. Son 9 puntos bajos. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Los dejo y regreso. 2 aumentos, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que les avise cada que suba yo video. Sé que ahora estoy subiendo menos videos por cuestiones de mi casa, que estoy ya en las últimas de construcción y entonces estoy echándole ganas y por eso me está costando un poquito más subir videos. Pero procuro subir muy seguido los videos y ahora los voy a subir todos en un solo video. Háganme cuenta, si hago un muñeco, todo en un solo video, ya no lo voy a subir en partes, sino todo para que lo hagan de jalón. ¿Ok? En la vuelta 6, 2, 4, 6. Vamos a tejer otra vez 2 puntos bajos, un aumento 4 veces y nos va a dar un total de 16 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Ay, 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 ay. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 5 veces y me va a dar un total de 20 puntos. Entonces lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 10 otra vez vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 5 veces y nos va a dar un total de 25 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Son 25 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 13 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Sí, un aumento. 5 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Entonces hago 4 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 14 a la 17 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Subo las vueltas con una cadena y las cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso de la 14 a la 17. En la vuelta 18 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución, 5 veces y me va a dar un total de 25 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 19 vamos a subir con una cadena y hacemos 3 puntos bajos y una disminución. 5 veces y me va a dar un total de 20 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer esto. Si es en la 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, sí. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos,
una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 5 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Los dejo y regreso. Ok, de la vuelta 21 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos en cada vuelta y cada vuelta la voy a subir con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que ya rematé después de la vuelta 23. Voy a cerrar el pétalo. Ay, esperen, ahí está. No sé si hacer esto y clavar en medio el palito. Espérenme. Yo creo que sí. Voy a pegar una a la otra. No va a llevar relleno. Estas no llevan relleno porque vamos a hacer esto. Voy. Ok, así. Las tortillas. Ahorita vengo. Ay, perdón la interrupción. Es que tenía que comprar mis tortillas. Entonces, para los que son de otros países, aquí venden las tortillas y te las traen acá a la casa. Y para México, las tortillas es básico. Ay, perdón. Ok, vean, voy uniendo y así vamos a hacer las otras 2 hojas. ¿Para qué? Para que quede bonita en la base de la maceta. Pero ahorita se me está ocurriendo algo. Voy a tejer las otras 2 hojas. Pero no las voy a dejar unidas así como uní estas 2. Nada más estas 2 quedan así. Las otras las voy a unir en esta parte para que se haga la cruz y poderlo meter así en medio. Miren. Ay, espérenme. Bueno, la atravieso y va a quedar así. Ahorita todavía no lo atravieso. Vean, por ejemplo, ya quedó pegado esto. Entonces, voy a pegar el pétalo que nos hizo falta. A ver. Ok. Voy a ensartar, ensarto la aguja y vamos a hacer esto. Voy a agarrar un pedacito de aquí del tejido de acá y la voy a jalar así. Atravieso el pétalo. Agarro un pellizquito de aquí abajo y otra vez atravieso el pétalo. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, así lo hago, lo voy uniendo y regreso. ¿Ok? Y vean, lo puse en medio de las 2 pétalos que tenía aquí. Y así ya queda bien puesto nuestro 10º pétalo. ¿Ok? Ahí está. Y lo sigo pegando. Ay, perdón. Miren, ya quedó. Entonces, ya quedó el girasol. Vean, aquí se ve mejor. Y entonces, la hoja la voy a pegar por aquí. Porque esto va a quedar clavado en la maceta. Entonces, no la pego ahorita, o sea, no la clavo porque voy a hacer las 2 hojas y regreso para que vean cómo va quedando. ¿Sale? Y la maceta va a quedar un poquito pequeñita aquí.
Pueden ponerle piedritas, tierra y se va a ver bonito, ¿sale? Entonces, termino las 2 hojas y les enseño cómo las voy a unir. Ok, miren, ya terminé la otra hojita. Entonces, vamos a ensartar la aguja. Ahí está. Y esta es mi idea. Voy a tratar de que embone en esta curva y entonces voy a coserla. ¿Ok? Ahí está. Y vean. Entonces, voy a rematar y voy a pegar así la otra hoja. Y ya con esto queda como más estilizada las hojitas. ¿Ok? Hago la otra y esto va a quedar en medio. Se supone que queda en medio clavado. Vean, así. Aquí. Y vean. ¿Ya vieron? Dejen, alejo. Y vean. Ya queda así. Hago la otra hoja. Y esto va a quedar así como rodeando la maceta. ¿Sí? Van a quedar abajo. Y ya quedó. Entonces, si quieren le pueden poner carita o no ponerle carita a la flor. Ahí sí, al gusto. Y entonces, hago la otra hoja, pero ya quedó. Prácticamente ya es lo mismo. Y espero les haya gustado el tutorial. Compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente proyecto. Bye. Felices tejidos.